¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias por estar ahí del otro lado. Estamos arrancando el programa del día de hoy. Muy contentos de estar acá, como todos los jueves. La verdad que muy contentos de estar acá y compartir con ustedes. Y bueno, y también comenzando un nuevo tema en esta semana que estamos iniciando porque hablábamos la semana pasada y les adelantábamos acerca de que íbamos a hablar de un tema nuevo y estaremos hablando acerca de que las casualidades no existen. Vamos a enfocarlo especialmente en hablar de propósito y de identidad, así que quiero que te sumes con nosotros, que nos acompañes hasta el final y bueno, y también puedas compartir, ¿sí? Compartir el programa para que otros lo vean también, para que podamos alcanzar también a otros también por medio de lo que se va a hablar el día de hoy, que de verdad va a estar muy bueno, muy edificante para todos, así que no se lo pierdan. ¿Qué tal, audiencia? Estamos muy contentos y felices de poder estar una vez más en Thunder Voice, poder ser de bendición para todos los hogares. Anhelamos que te contactes, que también que puedas contactarnos a nosotros, que te puedas sumar, que puedas compartir el link a otras familias, que podamos saber nosotros de dónde nos estás mirando. Y es un programa que va a traer mucha edificación en todas las áreas, puntos muy importantes, porque de seguro va a estar edificando no solamente tu vida, sino también la de tu familia, personas que conoces. Por eso es muy importante que puedas compartir y que puedas usar todas las redes, ¿sí? Las redes sociales, tu contacto, para que ellos puedan ser bendecidos. Así que ahora estamos contentos y estamos felices de poder estar una vez más, una noche más en los hogares. Exacto, sí, así que bueno, no dejen de compartir y bueno, y también queremos ahí que puedan dejar sus comentarios acerca del programa, alguna pregunta, alguna inquietud, ¿sí? No olviden también de participar. Si ustedes del otro lado están participando también, están haciendo el programa junto con nosotros, así que no estamos acá solos, están ustedes ahí del otro lado, así que bueno, también les enviamos muchos saluditos, dejen sus saluditos, sus mensajes ahí en el chat, ¿sí? Yo sé que seguramente lo estás viendo, pero también dejen sus saludos, ¿sí? Para saber que están ahí, saber que están atentos, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir arrancando, vamos luego a entrar al tema principal del día de hoy, pero antes que comenzar con todo eso, sabemos que está la columna de liderazgo activo. Así que para esto ya sabemos que tenemos que ahí tomar nota, ¿sí? Porque es muy importante cada cosa que se esté diciendo. ¿Por qué? Porque recuerden que esto nos lleva a nosotros a ir construyendo nuestra identidad, forjando nuestro carácter. Esto nos lleva a nosotros, esto es una herramienta para ustedes, ¿sí? Esto es una herramienta para ustedes, es un recurso. Este programa es un recurso para su vida. Entonces usted tiene que ir tomando notas porque algo el Señor le va a enseñar el día de hoy, ¿sí? Sabemos que algo el Señor va a hacer en su vida. Entonces es importante que usted también pueda ahí como buen discípulo también no tomar nota de todas las cosas, de lo que se hable, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando justamente, algo adelantaba Darío la semana pasada, pero él hablaba justamente de la fe, ¿no? Y traes algo como somos probados en la fe, ¿verdad? Correcto, bien como decía Analia, somos muchas veces enseñados, y cuán importante es tener ese corazón enseñable, porque en algún momento que estemos pasando pruebas o tribulaciones, justamente lo que va a salir es la palabra que tengamos en el corazón, palabra de Dios. Por eso no podemos tomar por común la palabra de Dios, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, estoy bien, no estoy pasando ningún problema, en todas las áreas estoy siendo bendecido y por lo tanto esto no lo tomo. No, en algún momento la vas a necesitar. Y acuérdate que uno de los atributos del Espíritu Santo es que Él nos hace recordar. ¿Y qué nos va a hacer recordar? Justamente la palabra que tengamos en el corazón. La semana pasada te estaba hablando sobre la importancia de saber prueba y propósito, o sea que la pregunta clave es, ¿hay un propósito a través de la prueba? Creo que todos nosotros estamos pasando pruebas
diferentes pruebas, diferentes grados de pruebas, pero hay un propósito en todo lo que estemos pasando. Por eso te decía que la prueba o el propósito de la prueba nos enseña 4 puntos fundamentales que está hablando la Biblia a través de Santiago. Pero es importante entender, ¿sí?, que la prueba justamente, ¿sí?, activa nuestra fe, ¿sí? Por eso tenemos que entender que la prueba número 1 es en nuestra fe. Esto ocurre cuando la tribulación o la prueba desafía nuestra fe. Escuche, usted no está siendo desafiado como persona, usted está siendo desafiado en la fe que usted tiene. Por lo tanto, la prueba usted no la puede tomar personal. ¿Me explico? Porque lo que va a ser probado es la fe que usted tiene. Y la fe no es de usted, la fe es la fe de Dios. ¿Cuántas veces vienen los bajones o las ganas de soltar todo porque decimos no podemos? Claro, nosotros no podemos, pero cuando entendemos que la fe es de nuestro Dios, somos más que vencedores. Por eso esto ocurre, escucha, esto ocurre cuando la tribulación desafía nuestra fe y nos llama a dar testimonio. ¿Sí? La pregunta clave es, ¿qué es la fe? La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que no veo y es la convicción. ¿Me explico? Ahora, la fe, con unas palabras más sencillas, es la total dependencia inamovible de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Qué es la fe? Es la total dependencia inamovible de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no juega al escondite, ¿sí? O no juega al escondite con nosotros, sino que revela su promesa. ¿Qué revela? Repite conmigo, su promesa. Revela sus caminos y revela su carácter. A través de la tribulación, de la prueba, Él revela estas 3 áreas a través de tu vida y a través de mi vida. ¿Revela qué? Sus promesas, revela sus caminos y revela su carácter. Todas estas cosas son confiables, escucha, todas estas cosas son confiables, sólidas y claramente verdaderas. ¿Por qué? Porque nunca cambian. Cuando llega la tribulación, ¿qué tengo que hacer yo? Como hijo de Dios, número 1, ¿qué tengo que hacer yo? Aferrarme de sus promesas. Usted sabe que en la Biblia, sí, en los 66 libros que tiene la Biblia, tienen más de 3.500 promesas. Tenemos que aferrarnos a esas promesas. Promesa número 1, ¿sí? No te voy a desamparar ni te voy a dejar, le dijo a Josué. Promesa número 2, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. ¿Me explico? Y promesa número 3, las cosas ayudan para bien. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Sí, que todas las cosas no pasan o no suceden por suceder. Tiene un propósito. ¿Qué dice Santiago 1:4? Dice que cuando tengamos paciencia, dice, la paciencia va a desatar en nosotros el gozo. Y el gozo ese va a producir en nosotros una persona perfecta y cabal, para que no nos falte alguna cosa, ¿sí? O sea que la paciencia, para pasarlo con paciencia, la prueba, ¿sí? No es fácil, justamente no es fácil, porque hemos tocado programas atrás, que muchas veces somos personas impacientes, porque vemos que la tribulación o la prueba, la dificultad parece que no termina más. Sabemos cuándo empezó, pero no podemos saber cuándo termina. Por eso la paciencia en Dios, lleno de Dios, nos va a dar la habilidad sobrenatural para poder experimentar el gozo. Escuchen, aun cuando no hay luz al final del túnel, dice, ¿no? Escuche, aun cuando no hay luz al final del túnel, cuando estamos en una creciente oscuridad y tenemos el corazón quebrantado, estas promesas son ciertas y nos brindan una fuente de estabilidad. Cuando llega la tribulación, por fe, número 2, yo me aferro a sus caminos.
La Biblia dice que hay un solo camino, que es Jesucristo. ¿Sí? Hay muchas alternativas, pero un solo camino es Jesucristo. O sea que el salmista declara que la lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera es en sus caminos. O sea que yo tengo que aferrarme al camino de Dios. Y punto número 3, ¿sí? A través de la fe, a través de la tribulación por fe, yo me tengo que aferrar al carácter. 1 Corintios nos enseña que Dios es fiel. Eso quiere decir que Dios nunca cambia. El carácter de Dios es inamovible. Escuche, cuando usted clama a Dios, ¿sí? Muchas veces el enemigo le va a decir de que no lo escucha, porque usted falló, porque usted se equivocó, que Dios está lejos. Mira, Dios nunca va a decir, no tuve tiempo de escucharte, tuve una semana ocupada, estuve atareado, no llego a oírte. No, Dios es fiel y su carácter es firme y es fiable. ¿En qué área? En todas las áreas. Por eso totalmente Dios debe ser digno de nuestra confianza. Mi hermano, mi hermana, recuerde que cuando usted esté pasando prueba, hay un propósito. Y el propósito número 1 es que usted pueda desarrollar la fe. ¿Por qué? Porque esa fe tiene que ser constante, progresiva y creciente hasta que lleguemos a la unidad, a la misma estatura de nuestro Señor Jesucristo. Exacto, muy bien. Y justamente también esto te da la introducción al tema de que se va a tratar el día de hoy, porque se habló de fe, se habló de propósito, ¿sí? Se habló a que nos volvamos a imagen y semejanza de Dios. Entonces fíjense en qué importante nosotros poder entender, porque eso también nos va a llevar a nosotros a plantarnos en nuestra identidad, conocer de qué se trata, porque identidad con propósito son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces tenemos que realmente en este tiempo, ¿no?, por medio de la fe capturar realmente, entender, ¿no?, vivir un evangelio con conciencia. ¿Por qué? Porque todos nosotros, tantos hombres y mujeres, hemos nacido con un propósito divino, ¿sí? Hay un destino divino para cada uno de nosotros, y entonces es necesario también añadir a todo esto que decía Darío, ¿no?, entender acerca, ¿no?, de lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? ¿Qué intenciones ha tenido el Señor con nosotros? ¿Cuál es la intención de Dios con nuestra vida? Él es nuestro creador y sabemos que toda persona, cualquiera de nosotros que se pone a crear algo, siempre es creado primeramente porque se pensó en para qué será usado, ¿no? Sabemos de que todo lo creado aún es para un propósito, y así mismo en nuestra vida, no estamos acá por una casualidad. Por eso queremos dejarte este tema para que también puedas compartir con nosotros, puedas dejar ahí tus comentarios y tus preguntas, porque vamos a hablar acerca justamente de eso, de que las casualidades no existen, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, ¿no?, uno puede estar pensando, bueno, sí, yo estoy acá en mi trabajo y la verdad que no la estoy pasando nada bien. Y entonces, donde estás parado, ¿no?, ¿por qué no buscarle el propósito a todas las cosas, ¿no? Antes de que nosotros empecemos, ¿no?, a caer y porque a mí, y porque esto, y porque el otro, ¿no? ¿Por qué no buscarle el propósito a todas las cosas, ¿no? Nos quejamos de nuestra familia, ¿y por qué no buscar el propósito? Nos quejamos de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿por qué no buscar el propósito de todas las cosas, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no?, vivir a conciencia, y una lo primero que tenemos que hacer es eso, realmente entender de que hemos nacido con un propósito, nada de lo que pasa a nuestro alrededor es casualidad.
¿sí? Nada de lo que surge en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, a tu alrededor, o lo que te está aconteciendo, quizás las circunstancias que puedas estar pasando el día de hoy, nada de eso es casualidad. Dice que el Señor, todas las cosas que dice, nos ayudan a bien, y todo el Señor lo hace porque Él sabe que tiene que añadir y hacer ajustes a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a ¿dónde? A ese diseño original, ¿no? Hay un diseño original en cada uno de nosotros y tenemos que restaurarnos, sí, y tenemos que pasar un proceso de restauración, sí, pero nadie puede pasar un proceso de restauración si no está realmente entendiendo y no está, digamos, basándose en el diseño original. Si uno no se basa en su diseño original, si no estamos parados en nuestro diseño original, es imposible de que venga una restauración, ¿sí? De que seamos restaurados en todas las cosas. Entonces, nosotros sabemos que ¿qué identidad? Es saber quiénes nosotros somos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que es identidad, es saber quiénes somos, pero propósito es saber para qué estoy yo aquí en la tierra, para qué yo nací, para qué estoy acá, para qué el Señor me plantó en esta iglesia, para qué el Señor me puso en este lugar, por qué el Señor me dio este trabajo, por qué el Señor me dio estos hijos, por qué me dio esta esposa, por qué me dio este esposo, ¿no? Eso es realmente, ¿no? Saber acerca de lo que es propósito. ¿Y saben qué? Algunos se han preguntado, bueno, a ver, a partir de ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? Algunos se preguntan, ¿no? O quizás está pasando una situación particular en su vida y no entra como en esa conciencia de decir, bueno, quizás es necesario, porque esto me llevará a mi propósito, a mi destino. Y tenemos muchos, por ejemplo, que darte. Uno, por ejemplo, fue Esther, otro, por ejemplo, fue José, y el mismo Jesús que tuvo que padecer en la cruz, pero él era bien entendido, porque él dijo, yo vine a esta tierra a morir. Entonces, fíjense que ahí enfrente de Poncio Pilato, ¿no? Él nunca se quitó su corona de rey, pero él fue entendido, ¿no? Él sabía que él estaba ahí y que el propósito de él era eso, venir a morir, ¿sí? A morir por la humanidad, a morir por cada uno de nosotros. Entonces, en algún momento, sí, vimos padecer a Jesús, sí, obviamente, se dolió, porque él dice que vino como ¿quién? Como hombre, como ser humano, padeció, ¿no? Pero él nada lo movió, nada lo quitó de ese propósito eterno que había, ¿no? Para nosotros. Sabía él que detrás de eso había un propósito eterno para toda la humanidad y nada él lo movió, aún estando ahí y tenía la oportunidad de hablar, ¿no? Delante de Pilato, ¿no? De defenderse delante de Pilato, pero él dijo, yo vine a morir, ¿no? Y entonces ahí él realmente, ese silencio fue realmente lo que a él lo posicionó. Nosotros podemos decir, ¿cómo no se defendió? ¿Cómo no dijo nada? ¿No? Pero nosotros eso lo podemos ver en lo natural, pero realmente él no se ha quitado en ningún momento la corona, ¿no? En ningún momento se ha quitado esa corona. Y bueno, y así estamos, ¿no? Peleando el día a día, ¿no? Sí, por eso bien decías, Ana, cuán importante es conocer el propósito, ¿sí? Y la palabra propósito, como nos decías, es la intención original por la cual algo fue creado, ¿no? Y aún nuestro Señor Jesucristo, sí, pasó por lo que pasó, ¿sí? Hebreo dice para que él aprendiera lo que es la obediencia, pero él ya sabía cuál era su propósito, porque bien le dijo, ¿sí? De que él vino justamente a morir. Y las cosas que estemos pasando no es casualidad. Todo lo que estemos pasando bajo el cielo, en el día a día, ¿sí? En la familia, con los hijos, en el trabajo, ¿sí? No es casualidad. Hay un propósito, ¿sí? Y en la Biblia hay claros ejemplos, ¿sí? Si un Moisés, ¿sí? Que tuvo que caminar con una intención que eran 40 días y resulta que el propósito de Dios era llevarlo de 40 días a 40 años,
¿sí? Por más que comenzaron en el desierto, el propósito era que hereden una tierra prometida, donde fluía leche y miel. Un José, ¿no? Que cayó como esclavo, ¿sí? O sea, el propósito ¿cuál era? Es sentarlo en un reinado, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aunque nació en un pesebre, ¿sí? No era el propósito de Dios, era una circunstancia que Dios usó nada más, porque dice que María tenía que dar a luz y justamente tuvo que nacer en un pesebre, fue la circunstancia. Ahora, ese no era el propósito de Dios, porque era justamente el reino de los cielos. O sea, ¿cuál es tu situación de hoy? Es que ¿a qué le estás llamando casualidad? No, lo que esté pasando tiene un propósito, y justamente es llevarte a un lugar que todavía no has experimentado, no has conocido, pero Dios ya lo reveló. O sea que en Dios, usted y yo somos terminados al comenzar. Exacto. Ya somos completos. Ya somos completos, ¿sí? Y como decía, el propósito es buscarle la razón, el sentido, lo significativo a tu vida, lo que realmente significa, ¿no? Y yo creo que, miren lo que dice en Mateo 10:39, Jesús decía que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, ¿no? Y fíjese que cuando él dice por causa, ahí usted tiene que ver que ahí está el propósito. Por causa de mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo propósito, si no tiene una razón, si no tiene, digamos, algo que nosotros, por ejemplo, un cantante, ¿no? Un cantante dice, bueno, sí, yo tengo voz, ¿no? Tengo talento para cantar, tengo afino bien, ¿no? Y canto muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Me quedo solamente en que voy a ser cantante. ¿Y cuál es la causa? ¿No? ¿Cuál es la razón? Y saben, ese es el propósito. Ese es el propósito. Un cantante no es cantante, pero sin propósito. Un cantante tiene que ser cantante, pero con propósito, ¿no? Eso es uno de los ejemplos que más o menos ahí quiero darte, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí, yo quiero ser famoso, pero ¿cuál es la causa, no? Hemos pensado así de esa manera, bueno, sí, yo quiero emprender algo, pero a ver, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Esas cosas tenemos que empezar nosotros a evaluar en nosotros. Esas decisiones que tomamos y aún no teniendo nada de sentido, ¿no? Sino que al contrario, nuestra vida tiene que cobrar vida y tiene que cobrar sentido y todas las cosas tienen que tener un significado, ¿sí? Porque eso es lo que nos lleva a caminar con propósito. Entonces yo puedo decir, si a mí me encantaría ser famosa, ¿no? Ser famosa, estar en todas las redes sociales, estar en la televisión, estar en la radio, ser reconocida, pero ¿para qué tanta influencia? ¿Para qué tanto reconocimiento? ¿Para qué y sin propósito, no? Porque así muchos podemos estar caminando hoy en día, ¿sí? Sin realmente conocer la razón de las cosas, porque yo siempre digo, ¿no? Acá como decía Jesús, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué estaba diciendo? Ahí está el propósito, ¿no? Por causa de mí, ahí está la causa, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede decir, pero ¿para qué trabajar tanto? ¿Para qué servir tanto a Dios? ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? ¿Para qué otro? El Señor te está diciendo que el propósito es de que no vas a perder tu vida. El propósito es que vas a hallar vida eterna. Hay un propósito detrás de tu servicio, de tu sí, amén. Hay un propósito detrás de todo eso. Por eso no nos podemos quedar en que solo, bueno, sí, soy un simple espectador, voy, sí, asisto, recibo de Dios, yo creo en Dios. ¿Sabe que muchas personas son así, no? Uno puede decir, bueno, sí, yo creo en Dios, ¿no? Yo creo en Dios, pero están llevando como un cristianismo, digamos, sin propósito. El creer en Dios
caminar a Dios, pero fíjense que nos ponen como una vara muy alta, ¿no? Perder nuestra vida y hallaremos nuestra vida a causa de ¿quién? De Cristo, ¿no? Entonces, ahí fíjense que toda esa controversia que muchas veces nos metemos, ¿no? Y esos tipos de engaños, ¿no? Donde no llevamos una vida fructífera o no podemos llevar una vida con significado, una vida realmente valiosa, una vida de propósito, a causa de que creemos que, bueno, las cosas se dan como se dan y bueno, y ahí voy, ¿no? Se me dio un trabajo, bueno, me meto en ese trabajo, ¿no? Y así podemos perder mucho tiempo. Por eso la forma más común que podemos nosotros hablarlo es las casualidades. Claro. ¿Sí? Y justamente como el título, ¿no? de justamente esta enseñanza, que las casualidades no existen. Cuando nosotros entendemos que hay una causalidad, es por causa de algo que sucede en las cosas, le podemos llamar propósito. ¿Sí? Mire, si usted va un poco a la escritura, ¿sí? Dice que Jesús estaba siendo castigado, ¿sí? Y en un momento pasa un hombre caminando y lo llamaron y le dijeron, vení, ahora vas a llevar la cruz. Él no tenía, quizás uno dice por casualidad pasaba por ahí, ¿no? Pero resulta que no, había una causa y había un propósito. ¿Usted se imagina estar cargando la misma cruz al lado del maestro? ¿Cuán importante hizo a esta persona? ¿Sí? Usted se imagina que estaba siendo Jesucristo crucificado y a sus dos costados había dos personas, ¿sí? Y una persona, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No fue casualidad, sino fue una causa. Algo hizo la persona, ¿sí? Y ese algo hizo que se encontrara con la salvación esa misma noche. Por eso las casualidades, mi hermano, mi hermana, oyente que está del otro lado, no existen. Existen propósito, existen realmente una causa. Jesucristo se encuentra con una persona ciega y todo el mundo estaba cuestionando por qué nació ciego. Y Jesús dijo, la verdad que yo no vine a cuestionar nada. Acá hay un propósito, acá hay una intención, y es que puedan ver el poder de Dios. Y esta persona recibió la sanidad en el momento, ¿sí? Fíjate que cuando uno no entiende el propósito, lo que va a ser cuestionar, va a ser criticar, va a ser muchas veces juzgar. Pero cuando entendemos el propósito, va a mostrar un corazón enseñable, un corazón dócil, porque sabe que en ese propósito sí hay una enseñanza. Exacto, porque justamente Dios utilizó esa circunstancia, ¿para qué? Para que realmente pueda esa persona, ¿no?, entender acerca del propósito, ¿no? Y también, como decía, recibió esa sanidad, pero a veces caemos como en esa mentira, porque justo en Juan 9:3 habla, ¿no?, que dice, respondió Jesús, dice, no es que pecó ni sus padres, ¿no? No era que sus padres eran pecadores, ni que él fue ciego porque pecó, sino que para que las obras de Dios dice que se manifiesten en él, ¿sí? Justamente para eso dice, y me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, decía Jesús. Entonces fíjense, no se trata, ¿no?, de que bueno, soy pecador, ¿no? Se trata de propósito. ¿Para qué? Para que Dios pueda glorificarse a través de nosotros, a través de nuestros testimonios. Y ¿sabes qué? Quiero leerte justamente hablando un poco de esto. Mire, en Colosenses 3:23, acá hay un versículo, ¿no?, que dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para que el Señor, dice, como para el Señor y no como para los hombres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que trabajemos, ¿no?, de buena gana.
trabajemos de buena gana, ¿no? Pero como si fuese para Dios, ¿sí? Entender también, y esto es algo también que quiero hablar, ¿por qué? Porque muchas veces caemos y perdemos el gozo, como hablábamos ayer también en la casa de paz acerca del desánimo, ¿no? Porque no estamos entendiendo para quién hacemos también las cosas, ¿no? Y fíjense que a veces el servir a Dios, nosotros lo primero que tenemos que hacer, que donde Dios nos planta, a donde Dios nos pone, es para servirle. Y si yo no estoy entendiendo eso, no estoy entendiendo del propósito. Y si realmente entramos a realmente bien en profundidad, tenemos que saber que para que fuimos diseñados, dice la palabra, que fue para adorarle a Dios, ¿verdad? Ese es el diseño, y el Señor así lo pensó, ¿no? Así lo pensó. Porque si realmente si hablamos conforme está, como está escrito en la palabra, Él dice que nosotros fuimos creados para adorarle, ¿sí? Él fuimos creados, ¿sí? ¿Para qué? Para que le demos toda la gloria a Dios, ¿sí? Así mismo, el Señor dice, quiero que también puedan ir en 1 Corintios 10:31. Fíjense en lo que dice ese verso. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el propósito, ¿sí? No hay casualidades acá. Todo lo que acontece, todo lo que hagamos, así comamos, bebamos o lo que sea, ¿cuál es el propósito? Todo para la gloria de Dios. Porque para nosotros, para eso el Señor ha pensado. Cuando nos creó, así pensó el Señor, así pensó hacia nosotros. Yo los voy, ¿para qué los levanto? ¿Para qué los voy a crear? Para que me glorifiquen, para que me honren, para que me alaben, ¿no? Entonces, entender acerca del propósito realmente nos da a nosotros y nos entrega esa identidad. Nos entrega realmente esa identidad y entender quiénes nosotros somos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos esos adoradores? Somos esos adoradores que buscamos glorificar a Dios en todo momento. ¿Saben qué? Otra de las cosas que decía Pedro, fíjense en Primera de Pedro, capítulo 2:12, dice, manteniendo vuestra manera de vivir, ¿entre qué? Entre los gentiles, ¿sí? Entre los gentiles. Dice, ¿qué quiere decir? Con tu familia, con la vecina, con la tía, con la prima, con todo el mundo. Dice, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ¿sí? Eso es parte también de nuestro propósito. Buenas obras, ¿para qué? Para que otros glorifiquen a Dios. Para que por medio de nuestro testimonio sea manifestado el poder de Dios, para que otros conozcan a Dios por medio de nuestro testimonio. Por eso, ¿es necesario hacer buenas obras? Sí, es necesario porque es parte también del propósito divino de Dios, ¿sí? El Señor nos pensó así, que seremos buenos y haremos buenas obras en su nombre, ¿sí? Entonces, también, ¿qué nos manda hacer la palabra? Que ahí con la vecina, con la familia, con el tío, la prima, en la escuela, en el trabajo, en donde sea, manifestar esas buenas obras. ¿Para qué? Para que otros me glorifiquen. ¿Por medio de qué? Por medio de nosotros, ¿sí? Eso también es vivir con propósito, ¿verdad? Exacto, sí. Estamos en vivo, sí, estamos compartiendo este momento. Recordad el tema que se está hablando, sí, las casualidades no existen. Son las justamente 9:20, sí, estamos muy felices con todas las personas que nos están conectando, nos están viendo de Córdoba, sí, de diferentes localidades, de Pilar, sí, de kilómetro 30, Polvorines, de Escobar, de Pacheco, de acá de kilómetro 30. Estamos muy contentos de poder ser personas que podamos bendecir a otros. Y acordate que las casualidades no existen, existen un propósito. Y cuando entendés ¿cuál es tu propósito? ¿Sí? El éxito justamente es inevitable en nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios nos llama a ser personas exitosas en todas las áreas. Por eso la palabra bendición quiere decir ser empoderado, ¿sí? De manera sobrenatural
para hacer realmente, ¿sí? Para hacer todas las cosas realmente con éxito, ¿sí? Cuán importante es comprender eso. ¿Por qué? Porque una persona que conoce realmente el propósito de Dios, el éxito está a la puerta. Ahora, cuando una persona no conoce el propósito, ¿sí? Va a creer y va a pensar que el éxito en su familia, en el trabajo, es el producto de las casualidades. Y justamente ahí caemos en el error, caemos en la equivocación, porque pensamos que es por nuestra fuerza o es por las personas. No, hay un propósito que nos lleva justamente a caminar hacia eso. Por eso yo quiero leerte esto. Una persona de éxito que no actúa por la casualidad, no se deja guiar por las circunstancias del momento, es una persona realmente, ¿sí? Es una persona que deja las cosas siempre para después, ¿sí? Las cosas que está viviendo las va a dejar para después. ¿Por qué? Porque no ha entendido el propósito de eso. ¿Sí? No ha entendido el propósito de eso. Y siempre se me viene a memoria un pastor muy conocido de acá de Argentina, de Capital Federal, que viaja a los Estados Unidos, ¿sí? Y él dice que Dios le había hablado en sueños, entonces la iglesia, ¿sí? Lo ayudó a que pueda pagarse el viaje. Y cuando llega a los Estados Unidos en plena congregación, este pastor que estaba allá, en un momento del servicio le dijo: hay un pastor que vino de la Argentina, ¿sí? Especialmente a hablar conmigo, y Dios me dijo que soy el puente para que pueda ayudarlo. Así que ese pastor se llama fulano Melgano y necesito que venga hacia mi oficina. Una mujer lo fue a buscar, ¿sí? Y lo lleva a la oficina, y cuando se sienta en el escritorio, él saca una chequera, este pastor, la pone en el escritorio, saca la lapicera y dice: ok, Dios me dice que usted tiene un sueño, y es tener la iglesia más grande en el corazón de la Argentina. El pastor se puso a llorar. Entonces le dijo: ¿cuánto cuesta su sueño? Porque yo quiero sponsorear, quiero apoyarlo, quiero bendecirlo. Y este hombre dijo: a ver, dos segundos. Empezó a llamar a su familia que estaba acá en Argentina, no se podía comunicar. Empezó a llamar al contratista, no se podía comunicar. Entonces, ¿qué hizo este pastor? Guardó la chequera y le dijo: bueno, oremos, esperemos que algún día Dios nos permita volver a encontrarnos. O sea que esta persona se fue y nunca más lo pudo ver. Ahora, esta persona no cumplió el sueño, ¿sí? Pero sí se encargó y aprendió este hombre para que su hijo lo pueda cumplir. Ese es el pastor Omar Carrero, es una iglesia muy grande en Argentina. Entonces, ¿qué hizo este hijo hoy? Luchó por el sueño de su papá. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros? Cuando no tenemos propósito claro, ¿sí? y pensamos que todo viene por casualidades, justamente, ¿sí? No vamos a tener la cosa en clara, y cuando se presentan las cosas, vamos a estar justamente así a la deriva. Puede pasar en la familia, en las finanzas, en el ministerio, en el trabajo, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, Dios nos llamó a ser personas exitosas, y para eso tenemos que descubrir nuestro propósito. Exacto. Y otra de las cosas también para que fuimos llamados, ¿sí? Fue justamente para evangelizar, ¿sí? Y eso está en Marcos. Voy a leer Marcos 16, 15. Fíjense, les dijo: id por todo el mundo y predicad, que dice, el evangelio a toda criatura, ¿sí? Anunciar las buenas nuevas. Entonces, fíjense, ¿no? ¿Es propósito de Dios? Sí, es propósito. Que yo hable de Dios es realmente, ¿estoy caminando en mi propósito? Sí. Estoy caminando en mi propósito, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué lo comentamos? ¿Por qué lo decimos? Porque yo creo que, bueno, usted está ahí del otro lado, seguramente congrega o no congrega, pero es importante entender que para qué nosotros fuimos diseñados. El Señor, antes de que nosotros naciéramos, Él nos pensó. Él dice que nos pensó, y Él ya sabía cómo íbamos a hacer, pero Él pensó, hay un plan divino para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que también nos encomienda es justamente eso, ¿no? Evangelizar, ¿no? Porque es parte también del propósito divino, ¿no? Que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces,
Fíjense en cuántas cosas a diario vivir nos terminan robando y nos terminan quitando y sacando de nuestros propósitos. Y podemos enumerar muchas. Un enojo. ¿Qué pasa? Me enojo, listo, no sigo a Dios, me voy a la iglesia, no dejo de hacer las cosas, ¿no? ¿Y qué pasó con ese propósito? No solo de tu vida, sino también porque Dios es un Dios generacional, ¿verdad? Entonces, a ver qué sucede, ¿no? Con todo lo que uno ya viene armando y construyendo en el camino del Señor, a ver qué sucede con todo eso. En un segundo podemos perder todo, ¿no? Y mucha gente hoy está viviendo justamente sin sentido, muchas realmente, a veces como que va a un psicólogo o lo que sea, y empiezan a buscar la raíz de todo, ¿no? A ver, ¿por qué la persona está así? ¿Por qué la persona está de esta manera? ¿Por qué manifiesta esto? ¿Por qué está en depresión? ¿Saben cuál es la mayoría de las veces la causa de todo eso? Es vivir una vida sin sentido, es vivir una vida sin propósito. Esa es la mayor causa, ¿sí? Realmente uno puede decir, no, porque estoy cansado, estoy muy cargado, con mucho trabajo, muchas responsabilidades, mucho compromiso, estoy muy cargado, o uno a veces que tiende a pelear con lo cotidiano todos los días, pelear realmente digamos, con lo secular de todos los días, lo que uno tiene que hacer todos los días, es decir, la rutina me está matando. Y realmente lo que nos puede estar matando es eso, esa vida sin propósito, esa vida no significativa que nosotros estamos teniendo y estamos llevando. Esa es la mayor carga que nosotros podemos tener como seres humanos. No encontrarle valor a nada, encontrarle valor a nada. Podemos decir, tengo a mis hijos, tengo trabajo, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo amigos, pero uno se siente vacío, se siente estancado, se siente frustrado, ¿verdad? Y esos son síntomas espiritualmente hablando realmente de un vacío. Eso es un síntoma de no estar caminando en el propósito. Y entendiendo de que de repente, a veces también queremos meter a Dios en una casualidad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, ¿sabe qué? Podemos decir, bueno, realmente sí, sé que Dios me está buscando, ¿no? Sé que Dios está tratando conmigo, sé que Dios quiere que, bueno, que yo me ponga pilas, por así decirlo, ¿no? Pero tampoco no hacemos nada, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? Y nosotros todos hemos conocido a Dios, ¿por qué? Por medio de una persona, ¿no? Alguien ha entendido de propósito y no ha hablado acerca de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces podemos decir, bueno, sí, yo realmente estuve apartado de Dios y alguien me habló y bueno, fue una casualidad, ¿no? Una casualidad que me encontré a mi hermano y me invitó a la iglesia, ¿no? Bueno, hoy la verdad que llegué de casualidad porque me desperté sobre la hora y bueno, y estoy acá en la iglesia, ¿no? Nosotros cuando recibimos una nueva iglesia hablábamos un poco así, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? ¿Cuántas cosas ha librado Dios a favor de nosotros para que nosotros podamos estar acá? ¿Cuántas cosas? Entonces fíjense y dimensionen qué nivel de propósito, ¿no? hay para nuestra vida. Porque no se trata de que, uy, sí, sonó el despertador, justo sonó el despertador y pude estar acá. No se trata de eso. Uy, no sé, pasé y vi un cartel y de repente me metí. No se trata de eso, nada de eso es casualidad, no, la verdad que fui a un lugar y me hablaron de Dios y bueno, y sí, estoy acá porque, bueno, sí quiero quedar bien con la persona y no, hay muchas cosas que Dios ha librado a favor de su vida, hay muchas cosas que el Señor libra a favor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene una visión clara de nosotros, una visión clara y específica para cada uno de nosotros. Y muchas veces queremos hacer cosas y de repente nos encontramos como en la nada, porque a la nada le damos significado, porque si no metemos todo, no lo direccionamos hacia un propósito, nada de eso tiene significado. Como el ejemplo que yo te decía, quiero ser famoso, por ejemplo, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es la causa? ¿No? Sin ningún propósito, ¿no? Solo porque sí.
nada de eso vamos a poder sostener. El Señor que nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, ¿verdad? Y cada uno de nosotros fluye en esas cosas. Pero ¿con qué propósito, no? Porque esas son preguntas que tenemos que empezar a hacernos, porque el Señor, imagínese, si alguien te entrega algo es con un propósito, ¿o no? O no es así. Si uno se pone, por ejemplo, ¿no? te entrega las llaves de un auto, ¿no? ¿Y con qué te lo da? Con un propósito, con la finalidad de ¿qué? De que manejes un auto, ¿o no es así? El Señor también nos ha entregado cosas, nos ha entregado habilidades, nos ha entregado potencial, nos ha entregado una identidad. El Señor nos ha entregado cosas, ¿no? Y todo eso puede no estar realmente siendo direccionado a ese propósito eterno. Entonces nos encontramos así, nos encontramos como que no saber qué hacer, ¿no? Con esto que soy. ¿No? Esto que soy, no sé cómo hacer, no sé cómo seguir, no sabemos quiénes somos, no conocemos realmente quiénes somos, ni a dónde estamos parados. Y yo creo que por medio de lo que estamos hablando, cada uno tiene que ahora analizar, ¿no? Acerca de eso, ¿no? ¿A dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi sueño y mi meta? ¿Pero para qué? ¿Para qué estoy peleando esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿No? Y ahí usted va a empezar realmente a ver, y usted tiene que anhelar y pedirle al Señor que realmente le dé esa perspectiva, esa visión, una visión diferente a partir de ahora. Porque muchos estamos siempre en el por qué, pero hay mucho que ya estamos haciendo. Todos hacemos cosas diarias, ya todos tenemos una vida, pero ¿con qué propósito, no? ¿Con qué propósito? Entonces creo que ahí es importante, ¿no? Entrar en esa conciencia, ¿no? En una conciencia, ¿no? Que donde el Señor nos pone es con un propósito, donde el Señor nos para es con un propósito, ¿sí? Y que fuimos diseñados para servirle, Por eso donde Dios te pone, en una casa, en un trabajo, en una escuela, en la iglesia o en donde sea, el Señor te planta ahí y es para servirle. Aún con tu familia es para servirle, ¿verdad? Entonces, ahí empezar, ¿no? a tomar, ¿no? esa conciencia, ¿no? A ver qué estamos haciendo. Sí, porque bien, o sea, todo lo que hagamos, sí, no es casualidad, hay un propósito en todo lo que se haga, ¿sí? Y aún si Dios, a través de este programa, sí, Dios te está llevando a que lo conozcas, justamente tiene un propósito. Mira, hicimos tanto para ser rechazado y tan poco para ser seleccionado, sí, que Dios miró propósito, miró intención, por eso vino la salvación. Me explicó a nuestras vidas y quiere venir también a su vida. Ahora fíjese, sí, que el mayor propósito, sí, que Dios desea para nosotros es que nosotros revelemos los frutos del reino. Los frutos del reino es uno de los mayores propósitos, porque Dios vino a nuestras vidas y a su vida justamente con un propósito, es revelar los frutos. ¿Sí? Los frutos, por eso Dios está esperando que nosotros produzcamos frutos del reino. Frutos del reino. ¿Sí? Producir fruto es la semilla de un proceso natural y normal. El fruto es un proceso de una semilla, sí, que es normal. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llevar tiempo. Pero el propósito que tiene esa semilla, ¿sí? Ya fue destinado a cierto fruto. Ahora escuche, ¿Dios es un Dios de propósito? Claro que sí. Cuando Él se propone algo, Él lo logra. Génesis 1:26. Sí, fíjese, ¿sí? De que si usted va en Génesis, antes de conocer a un Dios compasivo, amor, vemos un Dios creativo. Dios se revela siendo un Dios creativo.
Fíjate el propósito de Dios. Imagínate que Dios es el complemento que nosotros necesitamos para el éxito diario. Dice, cuando el hombre se propone algo, él lo logra. Jesús tenía un propósito, Jesús era el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. O sea, ¿cuál era el propósito de Jesús? Dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Hicimos tanto para ser rechazados y tan poco para ser seleccionados, que Dios, cuando nos vio a nosotros, vio propósito, vio intención. Por eso fuimos creados completos al comenzar, mi hermano. Es muy importante que podamos comprender esto, ¿sí? Y también nos dice en el pasaje que dice, por cuanto Él amó, ¿sí? Él amó, ahí vino la salvación. O sea, nos enseñaba nuestro pastor que la salvación vino a nosotros no por todo lo que hagamos, sino que ya había un propósito. Exacto. Fíjense en Juan 18, 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto que dice Jesús he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué dijo? Y en esto quiero quedarme. Él dijo, yo para esto he nacido. Wow, otro diría que es soberbio que es Jesús, ¿no? Exacto. Y decía, y para esto he venido al mundo. Tenía bien claro lo que él estaba haciendo. Él sabía muy bien lo que él estaba ganando ahí. Él sabía muy bien lo que él estaba peleando. Nosotros, cuando se nos presenta una circunstancia difícil, realmente nosotros somos conscientes de que estamos peleando nuestro propósito. Nosotros somos conscientes de que estamos peleando nuestro llamado aquí en la tierra. Somos conscientes de que realmente seguimos peleando. ¿Saben que la salvación hay que defenderla todos los días de nuestra vida? La guerra no contra usted, sino que la guerra es contra el propósito. Porque el enemigo va a querer agarrar ese propósito. El enemigo va a querer agarrar eso. Me explico, porque sabe que en Dios, usted y yo podemos ser un arma muy fuerte. Entonces el enemigo va a querer arrebatar eso. Exacto. O sea que fíjese, ¿no? Cuando a usted se le presentan situaciones tan complicadas como, por ejemplo, Jesús, que estuvo ahí, ¿no? Enjuiciado por el hombre, ¿no? Y él sabía cuál era su posición, una posición de rey. Y él en ningún momento se quitó la corona, en ningún momento se bajó, él en ningún momento se quejó, ni en ningún momento desistió, porque él tenía un enfoque, tenía una visión. Él estaba siendo uno con Dios. Y qué difícil ser uno con Dios en momentos de tanta tribulación y en momentos de circunstancia. De decir, yo estoy peleando mi llamado, yo estoy peleando mi propósito, yo estoy peleando mi salvación. En este momento yo estoy peleando mi salvación, estoy peleando el propósito que Dios tiene hacia mí, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Realmente Jesús sabía, ¿no? Yo para esto he venido al mundo, ¿no? Para esto he venido al mundo. Y Dios ya nos anticipa en su palabra de que muchas cosas iban a acontecer. Él en ningún momento dice, bueno, van a ser librados de toda maldad, van a ser librados de esto, no. El Señor nos puso aquí en esta tierra a pelear. Y una de las cosas que nosotros tenemos que pelear es por nuestro propósito, por nuestro propósito. Así como lo peleó Jesús, así como realmente se tuvo que enfrentar Jesús. ¿A qué? A muchas cosas. Padeció. Realmente se dolió de un montón de cosas y me imagino que en algún momento habrá tenido como esas ganas de decir, bueno, hasta acá, ¿no? Porque al mismo Dios le dijo, Padre, ¿no? Ten misericordia, Padre, ¿no? Haz que esta copa pase, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense cómo él obviamente no se ha dolido, no ha padecido, como cualquiera de nosotros. Entonces podemos decir que él no se entiende como nadie, ¿verdad? Él no se entiende como nadie, pero de que tenemos que estar conscientes de que estamos peleando en esta tierra
nuestro propósito lo estamos peleando. Por eso no podemos decir, bueno, sí, yo estoy acá y realmente es todo casual, ¿no? En nuestra vida, no es así. No, nada de eso, no, nada es por casualidad. Nada es por casualidad de que quizás hoy estás peleando en tu fe por alguna situación. Nada es casualidad si estás padeciendo alguna enfermedad en particular, sabiendo de que eso no viene de Dios, pero sabiendo de que está la voluntad de Dios de que seamos sanos y que ya hay una victoria ganada para cada uno de nosotros. Y no es casualidad de que hoy, quizás, no quiero enumerar, pero en la situación que puedas estar, general, en la situación que puedas estar, nada de eso es casualidad, nada es casualidad, ni la persona que te cruces en el colectivo, ni el nuevo jefe, el antiguo jefe, ¿no? Uno puede decir, bueno, qué bueno, zafé de ese lugar, zafé de ese trabajo, pero a ver, ¿qué el Señor habrá querido hacer con nosotros en ese lugar, en ese trabajo, con ese jefe, con esos empleados, con esos ex compañeros de trabajo? ¿Qué el Señor ha querido hacer? Dios sabe cuál es la añadidura perfecta para cada uno de nosotros, y a donde nosotros pisemos algo, eso nos tiene que dejar. Algo eso nos tiene que dejar. Yo tengo que aprender de eso, ¿sí? No me puedo aferrar, pero yo sé que algo nos tiene que hacer mejores, ¿no? Algo tiene que añadir en nuestra vida. No solamente queja, desánimo, murmuración, ni nada de eso. Fíjense que todo el Señor lo hace con un propósito. Todos tenemos esa característica de líder. Fíjense que el mismo José, él tenía ese don de liderazgo en sus hermanos, y por eso era tan chocante con sus hermanos. No lo bancaba nadie, no lo tenían como el soñador y no sé qué más, ¿no? Pero fíjense en que él manifestó ese liderazgo ahí a donde fue, aún en la cárcel, ahí también con Potifar, él manifestó a donde iba, él manifestaba el liderazgo, ¿no? Y fíjense, ¿no?, que tuvo que pasar un proceso la verdad que duro, no fue nada fácil el proceso que él tuvo que vivir, pero había un destino para él, había un propósito para él. Lo mismo Esther era una mujercita que ella soñaba con ¿qué? Con casarse, pero a ver, el Señor no solamente le entregó como esposo al rey, sino también cuál era la razón de eso, cuál era la causa de eso, ¿sí? Lo que fue es que ella iba a salvar a toda una nación. Atrás de todo eso hay un propósito divino. No solamente Dios iba a ser tan bueno y le iba a conceder al hermoso rey, ¿no?, como esposo, porque ella era una mujer hermosa. No se trataba de eso. Dios conoce todos los anhelos de nuestro corazón, pero atrás de todo eso Dios ve propósito. ¿Qué dijo? Bueno, yo voy a tomar su sueño, yo voy a tomar ese anhelo de su corazón, yo voy a tomar su gracia, voy a tomar su obediencia, voy a tomar su compromiso. Ella era una mujer que oraba, que ayunaba. Yo voy a tomar de todo eso, dijo el Señor. Se va a casar con ese rey, sí, pero ella va a salvar a toda una nación. Entonces fíjense, ¿no?, cómo Dios realmente se mueve y cómo Dios realmente es con nosotros, ¿no? O sea que su familia es para un propósito, ¿sí? Su trabajo es para un propósito, su vida es para un propósito. Todo lo que nosotros hacemos a diario es todo para un propósito. Y así, entendiendo eso y llevando esa vida con conciencia que necesitamos llevar, vamos a tener una vida significativa, una vida con significado, una vida realmente con gozo, ¿no?, con alegría, ¿o no es así? Fíjense, también podemos ver el ejemplo de David, ¿verdad? Tan perseguido, fue perseguido hasta sus propios hijos. Absalón perseguía para matarlo, dice la palabra. Su propio hijo. Pero fíjense en cómo él para nada él lo corrió de ese destino que el Señor tenía para él. Él sabía de que había algo más. No solamente era llamarse rey, sino que tuvo que realmente padecer por esa corona.
tuvo que padecer por esa corona. Y todo eso lo fue posicionando, ¿no? Todo eso realmente lo fue posicionando. Él sabía todo lo que tenía que hacer. Todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, para enfocarte más acerca de tu propósito, lo que Dios ha planeado con nosotros es que lo glorifiquemos en todo tiempo. Que lo glorifiquemos a Dios en todo tiempo. Las circunstancias son para glorificar a Dios. Tus problemas son para glorificar a Dios, aún padeciendo lo que puedas estar padeciendo el día de hoy, quizás en una cama, depresivo, lo que sea, para glorificar a Dios, ¿no? Ese tiene que ser el propósito de todas las cosas. Y como decíamos y leíamos en Pedro, así te vayas a la casa de tu vecina, de tu amiga o donde te vayas, da buen testimonio y haz buenas obras, decía. ¿Por qué? Porque ellos tienen que glorificar a Dios por medio de ti, por medio de cada uno de nosotros. O sea que bueno, hay mucho por pensar, igual eso no va a terminar acá porque la semana que viene vamos con la segunda parte. Esto es como una breve introducción. Qué introducción, ¿no? Y la semana que viene vamos a darle como ahí el toque final. Pero bueno, vamos a estar hablando más del tema, ¿sí? Acerca de los propósitos y traerte también, ¿saben qué? Hay muchos fundamentos bíblicos como para pensar realmente que no vuele esto la cabeza, pero lo vamos a seguir igualmente la semana que viene y vamos a ir hablando y debatiendo también un poco de lo que el Señor ha querido hacer por medio de esto. Y fíjense en que todo momento el Señor nos lleva a que caminemos con propósito, Es realmente tremendo. Pudiendo preparar este programa, la verdad que Dios nos lleva a aprender un montón, ¿no? Acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Están aquí viendo así en vivo y nuestro pastor comenta, dice, no debemos confundir el propósito natural como estudiar o tener una profesión, etc. Pero el propósito divino tiene característica y desempeño totalmente diferente. Se requiere de unción, poder y gracia. ¿Sí? Todos nosotros tenemos un propósito natural, claro que sí, ¿sí? Y cuán importante es tocar el punto que nuestro pastor nos alinea, ¿no? O nos aconseja, ¿sí? Porque usted tiene un propósito natural, pero también hay un propósito divino, ¿sí? Cuán importante es buscar y desarrollar ese propósito. Queremos saludar y bendecir a todas las personas que están en vivo, ¿sí? A Nancy Miranda, a Susana Gómez, a Pilar Vázquez, a nuestros pastores, Pastor Carlos, Pastora Marixa, a Rita, obviamente a mi amada esposa, a Celeste, Ariel Benítez, también tenemos del otro lado a Liliana Soruco, a Janina Solange, muchas personas que están del otro lado compartiendo. Queremos leer también que dice, acá leían, a ver en vivo, si no debemos confundir, esto ya lo leímos, si debemos estar conscientes de nuestro propósito, dice, y una de esas áreas es estar conscientes en nuestro propósito viene de lo eterno y del corazón de Dios, dice, y que se necesita de aquello que se produce ahí para llevarlo a cabo. O sea, necesitamos obviamente conocer mucho más el corazón de nuestro Dios. Nuestro propósito tiene un origen celestial, por lo tanto es más allá de lo que recién reciben nuestros sentidos naturales, trascendiente los límites y la razón, las habilidades humanas y hasta los límites, dice, y los límites de la ley física. O sea, hay un propósito, ¿sí? En nuestras vidas que Dios nos dio los 5 sentidos. Claro que sí, hay un propósito. Por eso nos dio el olfato, el tacto, ¿sí? La vista, el oído, el gusto. Hay un propósito, sí. Ese propósito es para usarlo y aprovecharlo al máximo en lo natural. Ahora, en el propósito de Dios, ¿sí? Hay un origen, hay una intención. Hay un poder divino, ¿sí? Y eso se descubre a través del propósito. Muy bien. Si usted quiere saber qué hacer con su vida, veo que a veces se hace esa pregunta, ¿y qué hago con mi vida? Si usted quiere saber qué hacer con su vida, bueno,
ya no reniegue más, tiene que saber realmente entender del propósito, ¿sí? Cuando realmente sabemos y conocemos acerca del propósito, vamos a saber qué hacer con nuestra vida. Su vida no tiene que ser una carga, ¿sí? No tiene que ser una carga, y a veces uno está así, ¿no? ¿Para qué vino esta vida? ¿Para qué Dios me... o no es así, la gente realmente se pone así, ¿para qué? ¿Para qué prefiero morirme antes de estar así, ¿no? ¿Cuántas cosas, ¿no?, pudieron haber salido de nuestra boca en momentos realmente que hemos vivido, de diferentes cosas que nos hayan pasado? Pero anule todas esas cosas, anule todo lo que ha salido de su boca, cancele todo lo que ha salido de su boca, porque usted es un hombre y una mujer de propósito. Así tiene que manifestarlo. ¿Sabe qué? Entender eso traerá gozo en su vida, traerá gozo en su vida, le dará significado a sus días, a su vida. Eso realmente añadirá mucho gozo en su vida. Así que solamente tenemos que trabajar con Dios, ¿no? Trabajar con el Señor para que realmente podamos llegar y pelear, como decía el mentor, pelear todos los días de nuestra vida, porque hay un propósito en juego, ¿sí? El enemigo sabe bien de eso, sabe bien acerca de eso, sabe de lo que se trata, y por eso obviamente se va a oponer y vamos a pasar por un montón de cosas, pero usted tiene que saber que para usted cuando pase de ciertas cosas, usted tiene que decir, para esto he nacido. Exacto, no es así, para esto he nacido, para esto estoy acá, y va a ver, tómese la cosa de otra manera, ¿no? Pero diga eso, ¿no? Para esto he nacido, ¿no? Para esto he nacido. Usted tiene todo de parte de Dios, tiene toda la habilidad, el potencial. Usted tiene los dones, tiene el talento, tiene todo de parte de Dios para salir de donde usted está en este momento. De donde usted se encuentra en este momento, tiene todo de parte de Dios, ¿sí? Así que glorifica a Dios en todo tiempo, porque ese también es el propósito por el cual el Señor nos envió aquí en la tierra. No decimos más nada, nos dejamos todo para la semana que viene, los bendecimos, gracias por estar ahí como siempre, por acompañarnos, estamos muy contentos de que siempre estén ahí, y de alguna u otra manera tenemos la devolución de cada uno de ustedes. Expectamos ser más, ¿o no? Más, y de a conocer este programa, comparte este programa, así que, y también invite a muchas personas, ¿sí? Acuérdense que uno de los propósitos de nuestra vida que estuvimos hablando era de evangelizar, ¿sí? Evangelice por medio de este programa, ¿sí? Porque ese es el propósito también para su vida. Hay una gran comisión, una comisión que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Jesús habló específicamente que teníamos que ir por las almas, discipular, así que tenemos que entrar en conciencia también con eso, ¿sí? Hay muchos que necesitan conocer de Dios, conocer el corazón de Dios, ¿sí? Muchas gracias, hasta el próximo jueves entonces. Muchas gracias, sí, estamos contentos, que sean muy bendecidos. Les mando un fuerte abrazo y saludo a toda su familia. Saludos a todos, nos vemos el próximo jueves 20:30 horas. Bendiciones.